Nadie recordaba cuándo comenzó el ritual de las velas, pero todos sabían que jamás debían apagarse. En el centro de la aldea, dentro de una iglesia de madera que olía a cera vieja y a algo más, algo dulce y podrido que nadie nombraba, ardían 33 llamas en candelabros de hierro negro. No había ornamentos dorados, no había crucifijos tallados con amor. Solo piedra fría, bancos vacíos y esas velas que llevaban más de un siglo consumiéndose sin derretirse del todo. Los ancianos decían que las llamas impedían que la oscuridad definitiva llegara, pero nadie rezaba ya, nadie pedía nada. Solo mantenían las velas encendidas porque detenerse significaba morir, desaparecer o algo peor que aún no tenía nombre. La aldea entera vivía alrededor de ese silencio sagrado, ese pacto mudo con algo que nunca había sido Dios. Tomás caminaba descalzo por el pasillo central de la iglesia, con los ojos bajos y las manos temblando. Era su turno de vigilar las velas durante la madrugada, el momento en que la oscuridad afuera se volvía tan densa que parecía tener peso. Las llamas no parpadeaban, no se movían con el viento, ardían rectas, inmóviles, como si alguien las sostuviera desde adentro. Él había aprendido desde niño a no mirarlas demasiado tiempo. Decían que si observabas fijamente las velas por más de un minuto, podías ver cosas en el fuego, rostros, manos, ojos que te devolvían la mirada. Su abuelo le había advertido una vez, con voz quebrada: «No preguntes qué alimenta las llamas, Tomás. Nunca preguntes eso», y él nunca lo hizo, hasta esa noche. Cuando se acercó al candelabro más antiguo, el que estaba junto al altar cubierto con un paño negro raído, notó algo que no debería estar ahí. Marcas, huellas de dedos impresas en la cera sólida, como si alguien hubiera tocado la vela mientras ardía. Pero Tomás sabía que nadie había entrado desde la última vigilia. Él era el único guardián esa noche. Las puertas estaban cerradas con cadenas desde afuera, como siempre. Tragó saliva. Se inclinó más cerca. Las marcas eran pequeñas, demasiado pequeñas, como de un niño o de algo que fingía serlo. Su respiración se volvió rápida, el olor dulce y podrido en el aire se intensificó. Y entonces, en el silencio absoluto de la iglesia, escuchó un susurro. No venía de afuera, venía de las paredes, de abajo, de algún lugar donde no debía haber nada. Se apartó del candelabro con el corazón golpeándole las costillas. Las velas seguían ardiendo, imperturbables, pero ahora sentía que no estaba solo, que nunca había estado solo. Miró hacia las sombras que se acumulaban en los rincones del templo, esas esquinas que la luz de las velas no alcanzaba. Algo se movió. No fue un parpadeo de la llama. Fue una sombra que se deslizó contra la lógica de la luz, como si tuviera voluntad propia. Tomás dio un paso atrás. Su pie descalzo pisó algo frío y húmedo. Bajó la vista. Había una mancha oscura en el suelo de piedra. No era sangre. Era algo más espeso, más antiguo. Nadie la limpiaba. Nadie se atrevía. Los ancianos decían que esa mancha había estado ahí desde antes de que naciera el abuelo de su abuelo, que creció 1 centímetro cada vez que alguien intentó apagar una vela, y que debajo de esa mancha algo esperaba. Tomás salió de la iglesia cuando el primer rayo de sol atravesó la niebla. Sus manos aún temblaban. No le dijo a nadie lo que había visto o creído ver. En la aldea, nadie hablaba de las velas más allá de lo necesario. No se hacían preguntas, no se compartían dudas, porque todos sabían en el fondo de sus huesos que la fe no los protegía, los aprisionaba, y que si alguna vez las velas se apagaban, no sería la oscuridad lo que llegaría, sería la verdad. Y esa verdad era mucho peor que cualquier sombra. Mientras caminaba de regreso a su casa de madera y barro, escuchó el canto de las niñas del pueblo, ese himno extraño que repetían cada mañana sin que nadie les enseñara.
Los que duermen abajo nunca despiertan, pero siempre escuchan. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. La aldea no tenía nombre oficial. En los mapas antiguos aparecía como San Jerónimo del Silencio, pero nadie la llamaba así. Los pocos viajeros que pasaban por error, perdidos entre montañas y neblina, solo la recordaban como el lugar de las velas. Era un asentamiento pequeño de no más de 120 almas, rodeado por bosques densos donde los árboles crecían torcidos y las aves no cantaban. Las casas eran de madera oscura y techos de paja, todas construidas en círculo alrededor de la iglesia, como si la vida entera girara en torno a ese edificio de piedra gris. No había plaza, no había mercado, no había risas de niños jugando en las calles, solo silencio, trabajo y obediencia. Cada familia tenía un deber sagrado. Los Mendoza cuidaban las cosechas, aunque la tierra daba cada vez menos. Los Ibarra criaban cabras flacas que apenas daban leche. Los Vargas tallaban los candelabros nuevos cuando el hierro viejo se quebraba. Y los Solís, la familia de Tomás, eran los guardianes de las velas. Habían sido hacendedores durante 5 generaciones. Su bisabuelo había muerto en la iglesia, desplomado frente al altar con los ojos abiertos y una expresión de terror que nadie pudo borrar de su rostro. Su abuelo había perdido la razón a los 50 años y pasaba los días sentado en la puerta de su casa, susurrando números en voz baja, números sin orden, sin sentido. Su padre había desaparecido una noche de tormenta y nunca volvieron a hablar de él. Ahora, a sus 23 años, Tomás era el único hombre de los Solís y el único responsable de mantener vivas las llamas. El ritual era simple, pero inquebrantable. Cada mañana antes del amanecer, el guardián debía entrar a la iglesia y verificar que las 33 velas siguieran encendidas. Si alguna se apagaba, algo que nunca había ocurrido, pero que todos temían, debía encenderla de inmediato usando solo la llama de otra vela sagrada. Nunca con fuego común, nunca con cerillas o pedernal, solo con la llama heredada. Luego, debía limpiar la cera derramada, aunque las velas casi nunca derramaban cera, barrer el suelo de piedra sin tocar la mancha oscura del centro y rezar en silencio. Pero nadie recordaba ya las palabras correctas. Solo movían los labios, imitando gestos ancestrales, esperando que eso fuera suficiente, porque lo importante no era la fe, era la continuidad, el miedo a romper la cadena. Tomás llevaba 3 años cumpliendo con su deber, 3 años entrando a la iglesia en la oscuridad, sintiendo el olor dulce y podrido, escuchando los susurros que parecían venir de las paredes. Al principio intentó ignorarlos. Pensó que era el viento colándose por las grietas, o su propia mente jugándole bromas en la soledad de la madrugada. Pero con el tiempo empezó a notar patrones. Los susurros aumentaban en las noches de luna nueva. Las sombras se movían más cuando él estaba cansado, y las marcas en la cera aparecían siempre después de que él miraba fijamente las llamas. Una vez, en un momento de debilidad, le preguntó a su abuelo qué significaban esas marcas. El viejo lo miró con ojos vidriosos y le dijo: «Son los que tocan desde el otro lado, los que quieren apagar las velas, pero no pueden, todavía no pueden». Y no dijo más. La aldea vivía bajo un velo de resignación. Las mujeres tejían en silencio. Los hombres araban campos estériles. Los ancianos se sentaban en sus puertas, observando la iglesia con una mezcla de reverencia y terror. Nadie salía de noche.
Nadie desafiaba las reglas y nadie jamás cuestionaba el propósito de las velas, porque todos habían escuchado las historias, historias de otras aldeas que dejaron morir sus llamas, aldeas que amanecieron vacías, sin cuerpos, sin gritos, solo casas abiertas y ceniza en el aire. Los ancianos decían que la oscuridad definitiva no mataba, borraba, como si esas personas nunca hubieran existido. Y lo peor era que nadie fuera de la aldea las recordaba tampoco. Desaparecían de la memoria del mundo. Por eso, aunque nadie creía realmente en la protección de las velas, todos seguían el ritual, porque el miedo era más fuerte que la duda. Tomás caminaba cada mañana desde su casa hasta la iglesia por el mismo sendero de tierra. Pasaba junto a la casa de Inés, la mujer que vivía encerrada. Nadie le hablaba, nadie la miraba. Decían que había intentado apagar una vela cuando era niña y que desde entonces estaba marcada, que algo la seguía, que en las noches se escuchaban golpes en las paredes de su casa como si alguien tratara de entrar o de salir. Tomás nunca se había atrevido a acercarse, pero a veces, al pasar frente a su ventana cerrada, sentía que alguien lo observaba desde adentro. Y en esas mañanas las velas ardían con más intensidad, como si supieran. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. Los días en la aldea transcurrían como réplicas exactas unos de otros. No había estaciones claras, solo dos estados. La niebla espesa que cubría todo desde el otoño hasta la primavera, y el calor húmedo del verano que hacía sudar la madera de las casas. Pero incluso en verano, el sol nunca llegaba a calentar de verdad. Era una luz pálida, filtrada, como si algo invisible se interpusiera entre el cielo y la tierra. Tomás despertaba siempre a la misma hora, cuando la oscuridad aún pesaba sobre el mundo. No usaba reloj. Su cuerpo había aprendido a medir el tiempo por el miedo. Ese nudo en el estómago que aparecía cada madrugada, recordándole que debía caminar hacia la iglesia, que debía cumplir, se vestía en silencio. Su madre ya no vivía con él. Había muerto 2 inviernos atrás, tosiendo sangre en la cama, susurrando palabras en un idioma que Tomás no reconocía. Los ancianos dijeron que era el idioma antiguo, el idioma del libro sagrado que nadie podía leer. Tomás nunca supo si su madre realmente lo hablaba o si solo deliraba. Pero en sus últimos momentos, ella lo había mirado con una claridad terrible y le había dicho: «No mires debajo de la mancha, Tomás. No importa lo que escuches, no mires». Y luego cerró los ojos para siempre. Desde entonces, Tomás vivía solo en esa casa de 2 habitaciones, con las ventanas siempre cerradas y un candado en la puerta del sótano. Un candado que su padre había puesto antes de desaparecer y que nadie se había atrevido a abrir. Salía descalzo a la calle. Era una tradición de los guardianes, caminar descalzo hacia la iglesia para sentir la tierra bajo los pies, para recordar que eran parte de algo más grande. O eso decían. Tomás creía que era solo otra forma de sumisión, otra manera de marcar a los solís como diferentes, como sacrificables. El aire de la madrugada olía a tierra mojada y a humo de leña. Algunas casas ya tenían fuego encendido en sus cocinas. Las mujeres preparaban pan negro y sopa de nabos. Los hombres afilaban herramientas oxidadas, todo en silencio. Nadie saludaba, nadie miraba a nadie, solo existían, cumpliendo, esperando, temiendo. Al pasar frente a la casa de Inés, Tomás sintió el escalofrío de siempre. La casa estaba en peor estado que las demás. Las tablas de madera estaban hinchadas por la humedad y algunas ventanas tenían las cortinas rasgadas. Pero lo que más inquietaba era el olor. Un olor a flores muertas y a carne rancia que parecía emanar de las paredes. Nadie se acercaba. Los niños cruzaban la calle cuando pasaban por ahí.
y en las noches, cuando el viento soplaba en cierta dirección, se escuchaban golpes. Siempre 3, nunca más, nunca menos. Tomás aceleró el paso. No quería pensar en Inés. No quería pensar en lo que le habían hecho cuando era niña o en lo que ella se había hecho a sí misma después. Llegó a la iglesia justo cuando la última estrella se apagaba en el cielo. Las puertas estaban cerradas con cadenas gruesas, pero él tenía la llave, una llave de hierro negro, pesada, fría, siempre al tacto. La insertó en la cerradura y giró. El sonido metálico resonó en el silencio como un grito. Empujó la puerta. El olor lo golpeó de inmediato. Dulce, podrido, invasivo. Se metía en la garganta, en los pulmones, y dejaba un sabor a ceniza en la lengua. Tomás respiró hondo y entró. La puerta se cerró sola detrás de él. Siempre lo hacía, aunque no hubiera viento, aunque él no la empujara. Simplemente se cerraba, como si la iglesia quisiera quedarse a solas con él. Las 33 velas ardían en sus candelabros, inmóviles, perfectas. Tomás caminó por el pasillo central con los ojos fijos en el altar cubierto con el paño negro. Nunca había visto lo que había debajo. Nadie lo había visto. El paño estaba ahí desde siempre, y los ancianos decían que levantarlo significaba romper el pacto, convocar a la oscuridad. Pero Tomás a veces se preguntaba si acaso no sería al revés, si lo que protegía la aldea no eran las velas, sino el paño, si lo que mantenía a raya a la oscuridad no era la luz, sino el secreto. Se arrodilló frente al primer candelabro y comenzó su inspección. Las llamas ardían con normalidad, no parpadeaban, no se movían, pero cuando se acercó al candelabro del centro, el que estaba junto a la mancha oscura, vio algo que le heló la sangre. La cera había formado un charco pequeño alrededor de la base, y dentro de ese charco había una huella de pie, pequeña, de niño, o de algo que imitaba a un niño. Tomás retrocedió, miró alrededor. Estaba solo. Las sombras en los rincones no se movían. El silencio era absoluto, pero sintió, con una certeza animal, que alguien acababa de estar ahí, que alguien había tocado la vela, que alguien había dejado esa marca para que él la viera. Se obligó a respirar. Sacó el trapo que llevaba en el bolsillo y limpió la cera con manos temblorosas. La huella desapareció, pero la sensación de ser observado no se fue, se intensificó. Tomás levantó la vista hacia el techo de madera oscura. Había vigas gruesas, carcomidas por el tiempo, y entre las vigas había grietas, grietas por donde no entraba luz, solo oscuridad. Una oscuridad que parecía moverse, que parecía respirar. Bajó la vista rápidamente. Su abuelo le había advertido: no mires demasiado, no busques respuestas, solo cumple. Terminó su inspección en silencio. Las velas seguían encendidas. Todo estaba en orden, al menos en apariencia. Pero cuando estaba a punto de salir, escuchó el susurro. Esta vez no venía de las paredes, venía de abajo, de la mancha oscura en el suelo. Una voz que no era voz, que no tenía género, que no tenía edad. Solo decía una palabra, una sola. «Mira». Tomás apretó los puños. No miró. Salió de la iglesia, cerró la puerta con llave y caminó de regreso a su casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Y mientras caminaba, las niñas de la aldea comenzaron su canto matutino, esa canción que nadie les enseñaba, esa canción que hablaba de los que duermen abajo, de los que nunca despiertan, pero siempre escuchan. Tomás no pudo dormir esa mañana. Se quedó sentado en el borde de su cama, mirando la pared de madera agrietada, con la imagen de la huella pequeña grabada en su mente. No era la primera vez que veía algo extraño en la iglesia,
pero nunca antes había sido tan directo, tan deliberado, como si alguien o algo quisiera que él supiera que no estaba solo, que nunca lo había estado. Se frotó los ojos con las manos. Tenía que dormir. Debía regresar a la iglesia al anochecer para la segunda vigilia. Y si llegaba exhausto, si su mente empezaba a fallar, entonces las cosas que veía en las sombras se volverían más reales. Eso era lo que les había pasado a su abuelo y a su bisabuelo. La locura no llegaba de golpe, se filtraba lentamente, vigilia tras vigilia, hasta que ya no sabías qué era real y qué era el eco de tu propio miedo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la aldea seguía su rutina inmutable. Las mujeres lavaban ropa en los barriles de agua de lluvia. Los hombres reparaban techos que se caían a pedazos. Los niños no jugaban. Solo caminaban en silencio detrás de sus padres, aprendiendo los oficios que heredarían, aprendiendo a no hacer preguntas. Tomás vio a una de las niñas pequeñas, no debía tener más de 6 años, cantando sola junto al pozo. Era la misma canción de siempre. Pero esta vez Tomás se detuvo a escuchar las palabras con atención. Los que duermen abajo nunca despiertan, pero siempre escuchan. Los que tocan las velas desde el otro lado esperan que alguien les abra, y cuando se abra no habrá más luz, solo memoria. La niña terminó la canción y lo miró directamente, como si supiera que él estaba escuchando, como si supiera que él estaba empezando a dudar. Cerró la cortina con brusquedad. El corazón le latía rápido otra vez. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba saber si alguien más había visto las huellas, las marcas, los movimientos en las sombras. Pero en la aldea, hablar de las velas más allá de lo estrictamente necesario estaba prohibido, no por una ley escrita, sino por un pacto silencioso, por miedo, por superstición, por la certeza de que nombrar las cosas les daba poder. Aún así, Tomás pensó en una persona, una sola, el único en la aldea que parecía haber roto ese silencio hace años. Don Eliseo, el hombre que dejó de hablar. Don Eliseo vivía en la casa más alejada de la iglesia, una cabaña pequeña, casi escondida entre los árboles retorcidos del borde del bosque. Había sido guardián de las velas antes que el padre de Tomás. Pero un día, después de una vigilia nocturna, salió de la iglesia y no volvió a pronunciar palabra. Los ancianos dijeron que había visto algo que no debía, que había mirado demasiado tiempo, que había preguntado. Desde entonces vivía solo, tallando figuras de madera y escribiendo mensajes en pedazos de papel que dejaba clavados en su puerta. Mensajes extraños, advertencias, números, dibujos de velas invertidas. Nadie le hacía caso. Todos lo consideraban loco. Pero Tomás, en el fondo, siempre había sentido que don Eliseo no estaba loco, que simplemente sabía demasiado. Esa tarde, antes de que cayera la noche, Tomás caminó hacia la casa de don Eliseo. El bosque olía a musgo y a madera podrida. Los árboles se inclinaban hacia el sendero como si quisieran tocarlo. No había pájaros, no había insectos. Solo silencio y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cuando llegó a la cabaña, vio que la puerta tenía 3 papeles clavados. El primero decía: "No mires debajo". El segundo, 33, es un número de espera. Y el tercero, escrito con tinta roja: "Ya casi terminan de contar". Tomás sintió un escalofrío. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Volvió a golpear. Esta vez escuchó pasos lentos. La puerta se abrió apenas. Don Eliseo lo miró con ojos hundidos y amarillentos. Tenía el cabello blanco y largo, y sus manos estaban manchadas de ceniza y cera. No dijo nada, pero dio un paso atrás, invitándolo a entrar. La cabaña estaba llena de figuras talladas, cientos, miles tal vez,
Todas representaban lo mismo: velas, velas derretidas, velas apagadas, velas rodeadas de sombras con formas casi humanas. Tomás tragó saliva. Don Eliseo cerró la puerta y caminó hacia una mesa cubierta de papeles. Tomó uno y se lo entregó. Estaba escrito en una caligrafía temblorosa pero legible. Decía: las velas no protegen, alimentan. Lo que duerme abajo necesita la luz para despertar, y casi tiene suficiente. Tomás levantó la vista. Don Eliseo lo miraba con una intensidad terrible. Luego señaló otro papel. Este tenía un dibujo de la iglesia, y debajo de la iglesia una serie de túneles. Y al final de los túneles algo grande, algo enrollado, algo con demasiados brazos. Tomás dejó caer el papel. «¿Qué es eso?», susurró. Don Eliseo no respondió con palabras. Tomó un pedazo de carbón y escribió lentamente en un papel nuevo: lo que olvidamos adorar, lo que encerramos, lo que prometimos liberar si las velas ardían 100 años. Faltan 3. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿3 qué?», preguntó con voz quebrada. Don Eliseo escribió de nuevo: 3 años. El pacto se cumple en 1893. Entonces las velas se apagarán solas y lo que está abajo subirá. Tomás retrocedió hacia la puerta. No podía respirar. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué seguimos? Don Eliseo escribió una última frase antes de que Tomás saliera corriendo. Porque si detenemos el ritual antes de tiempo, sube de inmediato. Al menos así, tenemos 3 años más. Tomás corrió de regreso a la aldea con el corazón a punto de estallar. El cielo ya estaba oscureciendo. Debía ir a la iglesia. Debía cumplir con la vigilia. Pero ahora, cada paso que daba hacia ese edificio de piedra gris se sentía como caminar hacia su propia tumba. Cuando llegó, las cadenas estaban abiertas. La puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Nunca. Empujó la puerta lentamente. El olor dulce y podrido era más fuerte que nunca. Las velas seguían encendidas, pero ahora, alrededor de cada una, había huellas, docenas, huellas pequeñas, de niños, o de cosas que imitaban a niños. Y en el centro de la iglesia, sobre la mancha oscura, había alguien arrodillado, una figura pequeña, vestida con harapos, con el cabello largo y sucio: Inés. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad. Y sonreía, una sonrisa demasiado ancha, demasiado imposible. Habló con una voz que no era suya, una voz que venía de muchas gargantas a la vez. «Ya casi es hora, Tomás, ya casi terminan de contar. Y cuando lo hagan, todos vamos a despertar». Las velas parpadearon, todas a la vez. Por primera vez en 100 años, y en ese instante Tomás supo que don Eliseo tenía razón, que las velas no protegían nada, que solo estaban midiendo el tiempo, contando hacia atrás, esperando. Tomás no pudo moverse, sus piernas se negaban a obedecer. Inés seguía arrodillada sobre la mancha oscura, con esa sonrisa imposible estirada en su rostro. Las velas parpadearon una vez más, y por un instante la iglesia quedó sumida en una oscuridad total. En ese segundo de negrura absoluta, Tomás escuchó algo. Respiraciones. Muchas, demasiadas, venían de abajo, del suelo, de las paredes, del techo, como si la iglesia entera estuviera viva, como si respirara con él. Luego, las llamas volvieron, y cuando la luz regresó, Inés ya no estaba sola. Había algo detrás de ella, una sombra sin forma definida, algo que se movía contra la lógica de la luz, algo que extendía lo que parecían ser brazos, pero eran demasiados, y demasiado largos. Tomás dio un paso atrás y su espalda chocó contra la puerta cerrada. No recordaba haberla cerrado. Buscó la manija con manos temblorosas, pero estaba trabada. Inés inclinó la cabeza hacia un lado,
como un pájaro estudiando a su presa. «No puedes salir todavía», dijo con esa voz múltiple, ronca y aguda al mismo tiempo. «Tienes que ver, tienes que entender. Tu familia siempre supo. Por eso tu bisabuelo murió aquí. Por eso tu abuelo enloqueció. Por eso tu padre huyó. Pero tú te quedaste. Y eso significa que eres el elegido para el final». Tomás negó con la cabeza. «No sé de qué hablas. Solo soy un guardián. Solo cumplo con el ritual». Inés se rió. Fue un sonido horrible, como cristales rompiéndose dentro de una garganta. «El ritual», repitió ella poniéndose de pie lentamente. Sus movimientos eran extraños, articulados de forma incorrecta, como si sus huesos se doblaran en direcciones prohibidas. «El ritual no es para proteger la aldea, Tomás. Es para alimentar lo que duerme. Cada llama es una ofrenda. Cada vigilia es una cuenta regresiva. Y cuando se cumpla el tiempo prometido, cuando las velas se apaguen por sí solas, entonces lo que está abajo subirá y reclamará lo que le fue arrebatado hace 200 años. Tomás sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. ¿Qué le fue arrebatado? Inés señaló hacia el altar cubierto con el paño negro. «Levántalo, y lo sabrás». Tomás miró hacia el altar. Nunca nadie lo había levantado. Era la regla más sagrada, la prohibición absoluta. Pero ahora, con Inés, o lo que fuera que habitaba en Inés frente a él, con las sombras moviéndose en los rincones, con las respiraciones subiendo desde abajo, sintió que ya no había vuelta atrás. Que si quería entender, si quería saber qué era lo que realmente protegía o condenaba a la aldea, tenía que ver. Caminó hacia el altar con pasos lentos. Inés no se movió. Solo lo observaba con esos ojos completamente negros. Las velas ardían más alto ahora, como si anticiparan algo, como si quisieran ver. Tomás extendió la mano hacia el paño negro. La tela estaba fría, más fría de lo que debería, y cuando sus dedos la rozaron, sintió una vibración, un pulso, como si algo vivo latiera debajo. Respiró hondo y tiró del paño con un movimiento rápido. La tela cayó al suelo, y lo que vio lo dejó sin aliento. No había un altar, no había una cruz, no había nada sagrado. Solo un agujero circular, tallado en la piedra, de aproximadamente 1 metro de diámetro. Y desde ese agujero subía un olor, el mismo olor dulce y podrido que impregnaba la iglesia, pero ahora era insoportable, nauseabundo. Tomás se inclinó apenas, tratando de ver qué había dentro, y entonces algo lo miró de vuelta. No tenía ojos, no en el sentido humano. Pero había algo ahí abajo, algo brillante, algo húmedo, algo que se movía con lentitud, como un animal enorme despertando de un sueño profundo. Tomás retrocedió con un grito ahogado. Inés aplaudió lentamente. «Ahora lo ves», dijo. «Ahora entiendes, este lugar nunca fue una iglesia, fue una prisión, y las velas no son ofrendas a Dios, son ofrendas a lo que encerramos, a lo que nuestros ancestros juraron mantener dormido. Pero el pacto tiene un límite, 100 años de luz, 100 años de vigilia y luego liberación». Tomás negó con la cabeza, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso?» Inés se acercó a él, tan cerca que pudo oler su aliento. Olía a tierra, a gusanos, a muerte, porque estaban desesperados, porque había una plaga, porque los cultivos morían, porque los niños nacían muertos. Y algo les habló desde abajo, les prometió abundancia, fertilidad, vida, a cambio de 100 años de luz, y ellos aceptaron. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había temido, todo era una mentira. No estaban protegiendo nada, estaban cumpliendo un contrato, alimentando a algo ancestral, algo que nunca debió ser despertado. «¿Y qué pasa cuando se cumpla el tiempo?», preguntó con voz rota. Inés sonrió de nuevo. «Sube
y toma lo que le prometieron, toma la aldea entera, cada hombre, cada mujer, cada niño, los consume, los absorbe y luego camina hacia el mundo exterior, porque 100 años de luz le dieron fuerza suficiente para salir de este lugar. Tomás cayó de rodillas. Entonces, ¿todos vamos a morir? Inés inclinó la cabeza. No morir, ser parte de algo más grande, ser consumidos, olvidados, borrados. Y por primera vez, su voz sonó casi humana, casi triste. Yo ya fui consumida hace años, Tomás, cuando intenté apagar una vela de niña. Me tocó. Y desde entonces vivo entre dos mundos, esperando. Las velas comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez con más intensidad, y desde el agujero bajo el altar algo empezó a subir. No era una mano, no era un tentáculo, era algo entre ambos, algo viscoso, algo que palpitaba. Tomás se obligó a ponerse de pie. Tenía que salir, tenía que avisar, tenía que hacer algo. Corrió hacia la puerta y esta vez, milagrosamente, se abrió. Salió a la noche fría y corrió hacia el centro de la aldea gritando: «Tienen que escucharme, las velas, el ritual, todo es una mentira». Pero nadie salió de sus casas. Las puertas permanecieron cerradas, las ventanas oscuras. Y entonces escuchó la voz de uno de los ancianos. Venía desde adentro de la casa más cercana. «Lo sabemos, Tomás, siempre lo supimos, pero es demasiado tarde para detenerlo. Solo nos queda esperar y cumplir hasta el final». Tomás se detuvo en medio de la calle vacía. El viento soplaba entre las casas llevando el olor de las velas. Y a lo lejos, desde la iglesia, escuchó un sonido que nunca antes había oído. Un canto, profundo, gutural, como si la tierra misma cantara, como si algo despertara. Y supo, con una certeza helada, que don Eliseo tenía razón, que el final estaba cerca y que no había forma de detenerlo. Solo quedaban 3 años. 3 años para que se cumpliera el pacto. 3 años para que la oscuridad subiera y devorara todo. Tomás pasó la noche entera sentado en el suelo de su casa, con la espalda contra la puerta y un cuchillo de cocina en las manos. No sabía contra qué podría usarlo. No sabía si algo hecho de metal podría herir a lo que había visto bajo el altar. Pero sostenerlo le daba una ilusión de control, una mentira necesaria para no desmoronarse por completo. Afuera, la aldea permanecía en silencio. Nadie gritó, nadie salió. Era como si todos hubieran aceptado su destino hace mucho tiempo, como si la espera fuera parte del ritual, como si vivir en la sombra de la cuenta regresiva fuera lo único que conocían. Cuando el amanecer llegó, pálido y gris como siempre, Tomás salió de su casa. Sus ojos ardían por la falta de sueño. Su cuerpo temblaba de agotamiento y miedo, pero necesitaba respuestas, necesitaba saber si había alguna forma de romper el pacto, de detener lo que venía. Caminó de nuevo hacia la casa de don Eliseo, esta vez con pasos firmes. El bosque estaba más silencioso que nunca. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse entre los árboles. Cuando llegó a la cabaña, la puerta estaba abierta. El corazón de Tomás se aceleró. Entró con cautela. Don Eliseo llamó. No hubo respuesta, solo el crujir de las tablas bajo sus pies. La cabaña estaba vacía. Las figuras talladas seguían en su lugar, pero ahora había algo más. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había un libro viejo, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. Tomás se acercó lentamente, lo reconoció de inmediato. Era el libro sagrado, el que estaba en la iglesia, el que nadie podía leer, el que supuestamente contenía las oraciones correctas para mantener el ritual. Pero si estaba aquí, en la casa de don Eliseo, entonces, ¿quién lo había sacado? ¿Y por qué? Tomás extendió la mano y abrió el libro.
Las páginas estaban amarillentas, quebradizas, y las palabras estaban escritas en un idioma que no reconocía. Pero había anotaciones, traducciones, escritas a mano en los márgenes, con la letra de Don Eliseo. Comenzó a leer, y con cada frase el horror crecía. El libro no era una guía de protección, era un contrato, un pacto firmado en 1790 entre los fundadores de la aldea y algo que se llamaba a sí mismo el olvidado. Según el texto, hubo una época en que ese ser fue adorado, alimentado con sangre y devoción. Pero cuando llegaron los misioneros, cuando el cristianismo se impuso, los antiguos dioses fueron enterrados, literalmente, encerrados bajo tierra, sellados con piedra y hierro, y el olvidado fue uno de ellos. Pero a diferencia de los otros, no murió, solo durmió, esperando, y cuando la aldea comenzó a morir, cuando las cosechas fallaron, cuando los niños dejaron de nacer, cuando la desesperación se apoderó de todos, alguien escuchó su voz, subiendo desde abajo, susurrando promesas. El pacto era simple, 100 años de luz, 100 años de velas encendidas, alimentándolo con la esencia de la llama. No era calor lo que consumía, era tiempo, era vida, era el eco de las oraciones no dichas, y a cambio la aldea sobreviviría. Tendría lo suficiente para no desaparecer, pero cuando se cumplieran los 100 años, cuando las velas se apagaran solas, el olvidado sería liberado y reclamaría todo. Cada alma que había vivido bajo su protección, cada niño nacido en esos 100 años, cada cosecha, cada animal, todo sería absorbido y luego caminaría más allá de la aldea, buscando más, siempre más, porque 100 años de espera lo habían hecho más fuerte, más hambriento, más real. Tomás cerró el libro con manos temblorosas. Buscó entre los papeles de la mesa. Tenía que haber algo más, alguna manera de romper el contrato, de detenerlo. Encontró un papel doblado, lo abrió. Estaba escrito con tinta roja, con la letra de Don Eliseo, pero más caótica, más desesperada. Decía, solo hay una forma: apagar todas las velas al mismo tiempo, antes de que se cumpla el plazo, romper el ritual, negarse a alimentarlo, pero si lo haces, sube de inmediato, no espera, no perdona, devora todo en cuestión de horas. La única diferencia es que si esperamos, tenemos 3 años más, 3 años de vida, 3 años de miedo. ¿Vale la pena? No lo sé, ya no sé nada. Tomás dejó caer el papel. Estaban atrapados. Si seguían el ritual, morirían en 3 años. Si lo rompían ahora, morirían de inmediato. No había salida, no había esperanza, solo la ilusión de elegir cuándo caer. Se sentó en el suelo de la cabaña y lloró. Lloró por su familia, por su aldea, por todos los que habían vivido y muerto bajo esa mentira, por los niños que cantaban canciones sobre los que duermen abajo sin saber que hablaban de su propio final. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y entonces escuchó pasos. Levantó la vista. Don Eliseo estaba en la puerta. Parecía más viejo, más delgado, casi transparente. Miraba a Tomás con una mezcla de lástima y comprensión, y en sus manos llevaba una vela apagada. Don Eliseo entró lentamente y se sentó frente a Tomás. No habló. Solo colocó la vela en el suelo, entre ambos. Luego sacó un pedazo de papel y escribió: hay una tercera opción, una que nadie ha intentado, porque requiere sacrificio, verdadero sacrificio. Tomás lo miró con ojos enrojecidos. ¿Qué sacrificio? Don Eliseo escribió de nuevo con manos temblorosas. Alguien debe bajar, voluntariamente, y sellar el pacto desde adentro, convertirse en el nuevo guardián, no desde arriba, alimentando las velas, sino desde abajo, conteniendo a el olvidado, siendo su prisión viviente. Es lo que intenté hacer hace años, pero no fui lo suficientemente fuerte. Por eso perdí mi voz,
Por eso vivo entre mundos. Pero tú eres el último de los Solís. Tu sangre es la más cercana a los fundadores. Si bajas, si te ofreces, puedes sellar el pacto para siempre, pero nunca volverás y nadie te recordará. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quieres que me sacrifique? ¿Que baje ahí, con esa cosa? Don Eliseo asintió lentamente. Escribió una última frase. O sacrificas tu vida ahora y salvas a la aldea para siempre, o vives 3 años más, sabiendo que al final todos serán devorados, incluidos los niños, incluidos los que aún no han nacido. La decisión es tuya, pero decide pronto, porque el olvidado ya sabe que descubriste la verdad y está esperando tu respuesta. Tomás miró la vela apagada en el suelo, luego miró a don Eliseo. ¿Cómo se hace? El viejo lo miró con algo parecido al alivio. Tomó otro papel y dibujó un mapa de la iglesia, y debajo del altar un túnel que bajaba, profundo, muy profundo, hasta una cámara, y en esa cámara un círculo de piedras. Don Eliseo escribió: te paras en el centro, cortas tu mano, dejas que la sangre caiga y pronuncias las palabras. Están en la última página del libro. Cuando lo hagas, el olvidado te reclamará, te absorberá, pero en lugar de devorarte, te convertirás en su jaula, en su límite, en su único horizonte. Y mientras existas, él no podrá salir, pero dejarás de ser humano, dejarás de ser tú. Tomás tomó el libro, lo abrió en la última página. Las palabras estaban escritas en ese idioma antiguo, pero don Eliseo había traducido. Eran solo 5 palabras. 5 palabras que significaban: yo soy tu frontera eterna. Tomás cerró el libro y lo apretó contra su pecho. ¿Y si no lo hago? Don Eliseo escribió su última respuesta. Entonces, en 3 años, no quedará nada, ni de esta aldea, ni de ti, ni siquiera el recuerdo de que alguna vez existieron. Tomás se puso de pie, miró por la ventana hacia la aldea, hacia las casas, hacia los niños que caminaban en silencio, hacia las mujeres que tejían sin esperanza, hacia los hombres que araban tierra muerta, y supo lo que tenía que hacer, porque si había algo que su familia le había enseñado, era el deber, la responsabilidad, el peso de ser guardián, aunque significara perderse a sí mismo. Tomás caminó de regreso a la aldea, con el libro apretado bajo el brazo y el cuchillo guardado en su cinturón. El cielo estaba más oscuro de lo normal, como si las nubes se hubieran espesado de golpe, o como si algo estuviera bloqueando la luz desde abajo. Nadie salió a su encuentro, nadie lo miró. Las puertas seguían cerradas, las ventanas cubiertas. Era como si la aldea entera se hubiera encogido sobre sí misma, esperando el golpe final. Tomás sabía que todos presentían algo, que todos sabían que el final se acercaba, pero ninguno tenía el valor o la locura de enfrentarlo. Llegó a la iglesia al mediodía, las cadenas estaban abiertas otra vez, la puerta entreabierta, como si lo estuvieran invitando, como si el olvidado supiera que Tomás había tomado una decisión. Empujó la puerta y entró. El olor dulce y podrido era abrumador. Las 33 velas ardían en sus candelabros, pero ahora las llamas eran más altas, más brillantes, como si estuvieran celebrando. Tomás caminó hacia el altar. El paño negro seguía en el suelo donde lo había dejado. El agujero estaba abierto y desde abajo subía un resplandor pálido, un resplandor enfermizo, como la luz de algo que nunca debió existir. Tomás se arrodilló frente al agujero. Podía sentir el calor subiendo. No era un calor normal, era un calor húmedo, orgánico, como si viniera de dentro de un cuerpo inmenso. Respiró hondo, abrió el libro en la última página. Leyó las palabras traducidas una vez más. Yo soy tu frontera eterna.
5 palabras. 5 palabras que sellarían su destino, que lo borrarían del mundo, que lo convertirían en algo que no era humano ni divino, solo una jaula, una prisión viviente. Cerró los ojos. Pensó en su madre, en su abuelo, en su padre que huyó, en todos los Solís que habían cargado con este peso, y supo que esto era lo único que podía hacer, la única forma de romper el ciclo, de salvar a los que aún respiraban. Se puso de pie, miró alrededor de la iglesia. Las sombras en los rincones ya no intentaban esconderse, se movían abiertamente, se retorcían, se estiraban, como si supieran lo que estaba a punto de pasar. Tomás caminó hacia uno de los candelabros y tomó una vela, la sostuvo en su mano. La llama no quemaba, no en el sentido físico, pero podía sentir cómo algo dentro de ella lo observaba, cómo algo lo medía, cómo algo lo esperaba. Regresó al altar, se asomó al agujero y por primera vez vio con claridad lo que había abajo. No era un túnel, era una garganta de piedra y carne, de raíces y huesos, y al fondo algo enorme palpitaba, algo que respiraba con el ritmo de las velas, algo que había esperado 100 años y que ahora sentía que su libertad estaba cerca. Tomás bajó el primer escalón. Era de piedra, húmedo, resbaladizo. No había pasamanos, solo la pared rugosa, cubierta de algo que parecía musgo, pero que al tacto era cálido, vivo. Bajó otro escalón y otro. La luz de la vela que llevaba apenas iluminaba 1 metro adelante, pero podía escuchar las respiraciones, muchas, superpuestas, como si cientos de pulmones inhalaran y exhalaran al unísono. Bajó durante lo que parecieron horas o minutos. El tiempo ahí abajo no tenía sentido, solo había descenso, solo había oscuridad y olor. Ese olor insoportable que ahora entendía. No era de muerte, era de digestión, de algo que consumía lentamente, que devoraba el tiempo mismo. Finalmente llegó al fondo. Era una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de grabados, símbolos antiguos, rostros contorsionados, manos extendidas, y en el centro un círculo de piedras negras, piedras que brillaban con una luz propia, una luz que latía. Tomás se acercó lentamente. Dentro del círculo, el suelo era diferente. No era piedra, era algo blando, algo que cedía bajo sus pies, como carne, como piel. Tragó saliva, colocó la vela en el borde del círculo, sacó el cuchillo, miró su mano derecha y sin pensarlo más hizo un corte profundo en la palma. La sangre brotó de inmediato, caliente, roja, viva. Dejó que la sangre cayera sobre el suelo del círculo y cuando la primera gota tocó la superficie, algo respondió, un grito. No un grito de dolor, un grito de reconocimiento, de bienvenida, de hambre. El suelo se abrió, no como una grieta, como una boca, y desde esa boca algo subió. Tentáculos, brazos, raíces, lenguas, todo al mismo tiempo, todo imposible, todo hambriento. Tomás no gritó, no corrió, solo abrió el libro y leyó las palabras. Primero en su mente, luego en voz alta, yo soy tu frontera eterna. Y cuando las pronunció, todo se detuvo. Los tentáculos se congelaron, las respiraciones cesaron, y entonces una voz que venía de todas partes y de ninguna, una voz que era muchas voces, que era antigua, que era hambrienta, que era real. ¿Vienes a alimentarme o vienes a encadenarme? Tomás apretó los puños. Vengo a encerrarte, para siempre. La voz se rió. Fue un sonido terrible, como montañas desmoronándose, como océanos hirviendo. No puedes encerrarme, nadie puede. El pacto se cumple, el tiempo se acaba, soy libre. Tomás negó con la cabeza. No si me tomas a mí, no si me conviertes en tu jaula.
Mi sangre es de los fundadores, mi vida puede sellar el pacto desde adentro, y si lo hago, nunca saldrás, nunca. Hubo un silencio, largo, pesado, y entonces los tentáculos se movieron de nuevo. Pero esta vez no atacaron, se acercaron, curiosos, tanteando. ¿Sacrificas tu existencia? ¿Tu memoria? ¿Tu alma? Tomás asintió. Sí, todo, con tal de que no toques a los que están arriba. La voz consideró. Es un trato interesante. Hace mucho que nadie se ofrece voluntariamente. Hace mucho que nadie tiene el valor. Muy bien, acepto. Te convertiré en mi frontera, en mi horizonte. Serás la última cosa que vea, la última cosa que sienta. Y mientras existas, yo existiré. Pero no saldré, no me moveré, estaré contenido. Tomás sintió cómo los tentáculos lo envolvían. No era doloroso, era extraño, como si lo estuvieran deshaciendo, desarmando, separando en pedazos. ¿Y la aldea?, preguntó con la voz quebrándose. Vivirá. Olvidarán las velas, olvidarán el ritual, olvidarán el miedo y te olvidarán a ti. Porque esa es la naturaleza del sacrificio verdadero. Nadie recordará tu nombre, nadie sabrá lo que hiciste, solo seguirán viviendo, ignorantes, felices, libres. Tomás cerró los ojos. Sintió cómo su cuerpo se disolvía, cómo su mente se fragmentaba, cómo todo lo que era él se convertía en otra cosa, en un límite, en una pared, en una prisión sin barrotes pero eterna. Y en sus últimos momentos de conciencia humana pensó en las niñas que cantaban, en los hombres que araban, en las mujeres que tejían, y supo que valía la pena, que aunque nadie lo recordara, aunque su nombre desapareciera, había salvado algo, había detenido la oscuridad, aunque significara convertirse en ella. Las velas arriba comenzaron a apagarse, una por una, sin viento, sin razón, solo se apagaron. Y la aldea, por primera vez en 100 años, quedó en silencio absoluto, sin miedo, sin ritual, sin memoria. Pasaron 10 años. La aldea ya no se llamaba San Jerónimo del Silencio. Ahora tenía un nombre nuevo, uno que los habitantes más jóvenes habían elegido: Valle Verde. Las casas fueron reparadas, los techos de paja reemplazados por tejas, los campos comenzaron a dar frutos otra vez, y los niños jugaban en las calles sin miedo. La iglesia de piedra gris fue demolida 5 años después de aquella última noche. Nadie recordaba por qué, pero todos estuvieron de acuerdo en que ese edificio les causaba una inquietud inexplicable. En su lugar construyeron una escuela, y en esa escuela los niños aprendían a leer, a contar, a reír. Aprendían que el mundo era grande y estaba lleno de posibilidades. Nadie hablaba de velas, nadie hablaba de rituales, nadie recordaba el nombre de Tomás Solís, porque él se había convertido en lo que siempre debió ser un verdadero guardián, invisible, olvidado, eterno. Pero en las noches de luna nueva, cuando el viento soplaba desde las montañas y el bosque crujía con voces antiguas, algunos aldeanos mayores despertaban con una sensación extraña, una sensación de gratitud sin objeto, de deuda sin acreedor. Se sentaban en sus camas, con el corazón acelerado, sintiendo que habían olvidado algo importante, algo vital, algo que los había salvado, pero no podían recordar qué. Y cuando volvían a dormir, soñaban con un joven descalzo caminando hacia una iglesia, un joven que sonreía con tristeza, un joven que desaparecía en la oscuridad, y al despertar, esos sueños se desvanecían como humo, porque esa era la naturaleza del sacrificio. No se celebraba, no se recordaba, solo se vivía en la sombra de la luz que permitía, en el silencio que protegía, en la vida que continuaba ignorante y bendita. Bajo tierra,
en una cámara que ya no tenía entrada, en un lugar que había dejado de existir en los mapas de la realidad, algo esperaba, algo enorme, algo hambriento, algo que palpitaba con el ritmo lento de los siglos, y a su alrededor, como una red de luz invisible, una conciencia lo contenía. Una conciencia que ya no tenía nombre, que ya no tenía rostro, que ya no era humana, pero que aún recordaba, en algún rincón profundo e inaccesible, por qué había elegido quedarse, por qué había renunciado a todo. Y en ese recuerdo fragmentado, en esa última chispa de lo que alguna vez fue Tomás Solís, ardía una verdad silenciosa, que la fe verdadera no es la que reza en voz alta, sino la que se entrega en silencio, la que no pide ser recordada, la que simplemente elige en el último instante ser frontera entre la luz y la oscuridad, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo agradezca, aunque el mundo entero olvide que alguna vez existió una aldea donde las velas desafiaban la oscuridad, aunque nadie rezara ya. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.